Bien, hermanos, en esta ocasión tenemos un estudio importante. Les voy a adelantar que el estudio que tenemos hoy del capítulo 28 del libro El conflicto de los siglos está antes del capítulo que trata el juicio investigador. Y eso tiene una connotación muy importante. ¿Qué es lo que tiene el juicio investigador? El juicio investigador es porque se dice desde el principio de la Biblia y desde el principio del mundo que Dios juzgará al mundo. Y entonces es así. Habrá un juicio para todo el mundo. Y ese juicio tiene muchas etapas. La última etapa de ese juicio va a ser después del milenio, cuando termine todo. Pero ahora hay una etapa muy importante. Ahora está la etapa en que se está dividiendo la humanidad en dos grupos. Eso está pasando ahora que nosotros estamos aquí. Que la Biblia dice en qué fecha comenzaría ese estudio, ese juicio. Cristo usó una ilustración hablando de eso. En Mateo 25 dijo que iba a hacer separar las ovejas de los cabritos. Dice como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Así va a ser separada la humanidad en dos grupos. Y que a los cabritos le dirá, pónganse a la izquierda. Y rechazándolo para siempre. Y a los derechas le dirá, venid benditos de mis padres, a tomar posesión del reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que ese juicio es el paso previo a la aparición de Jesús en la nube del cielo. La Biblia dice que Cristo vendrá otra vez y que vendrá nube del cielo, todo ojo le verá, vendrá con sus ángeles y ellos con trompeta, dice, van a reunir a sus escogidos. Cuando Cristo venga va a encontrar a la humanidad que va a estar en 4 categorías diferentes. Va a encontrar que hay 2 clases de muertos y 2 clases de vivos. Porque hay gente muriendo desde el principio del mundo. Entre esos muertos, hay muertos que la Biblia les llama muertos buenos, o que hicieron lo bueno, y muertos que hicieron lo malo, dice la Biblia. Pero también cuando Cristo venga, habrá mucha gente viva. Y hay esa misma categoría de gente entre los vivos. Unos vivos que hacen lo bueno y otros vivos que hacen lo malo. Y cuando Cristo venga, los muertos que hacen lo malo, que son muchos, están en la tumba, Él no va a intervenirlos. No va a intervenir. Va a intervenir solamente a los muertos en Cristo. Los muertos que cuando ellos vivían, hicieron decisiones por Cristo. Y luego también va a intervenir por los vivos que hacen lo bueno. Porque viene a reunirlo para llevarlo al cielo. Los vivos que hacen lo malo, dice la Biblia, que ellos se llenarán de terror y morirán. Así que entonces va a quedar aquí mucha gente muerta, porque cuando Cristo venga en la nube, no va a pisar la tierra, sino que va a haber este arrebatamiento. Hay mucha gente que está predicando sobre el rapto. La Biblia no predica rapto, predica arrebatamiento. Hay una diferencia grande, porque el rapto implica que es un robo, un tipo de cosa que pasa sin aviso y sin conocimiento de la gente. Y eso dicen muchas iglesias, que Cristo va a levantar su iglesia y que nadie se va a dar cuenta, solo los que estén involucrados
Y los de la tierra se darán cuenta por la ausencia, porque van a ver que hay gente que se desapareció, pero que no hay más movimiento, no hay más datos. La Biblia no acepta esa posición. La Biblia dice que Jesús viene en la nube del cielo, dice que viene con trompeta de Dios y que va, dice esto, a enviar sus ángeles, dice, y que la gente va a ver la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dice, entonces va a servir la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y lamentarán, dice, todas las tribus de la tierra. Esa lamentación es que se llenan de terror. Dice, y las tribus de la tierra verán venir al Hijo del Hombre en una nube, en las nubes del cielo. Así que cuando venga, no toque el suelo y arrebata a la vista de todos. Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá. Y la tierra entonces, pues ya no va a tener a esa gente buena, ni los muertos buenos, porque el Señor los resucita y los lleva. Ni los vivos que hacen el bien, lo bueno, tampoco porque el Señor se los lleva. Reciben al Señor en el aire, para estar siempre con el Señor. Y toda esa otra gente queda aquí, queda muerta toda. Antes de que Jesús venga a recoger a esa gente, tiene que haber un juicio. Porque Cristo no viene a juzgar en las nubes. Cristo viene a cosechar, viene a recoger. Y el juicio se está haciendo antes. Se está seleccionando antes. Y la selección está haciendo ahora. El tema que toca para esta noche es la preparación para ese juicio. El título que tiene es, en la página 514 del Conflicto de los Siglos, dice, la verdadera conversión es esencial. ¿Es este? ¿Una obra de reforma? Una obra de reforma. Oh, sí, es una obra de reforma, sí. Bien. Lo que dice de la obra de reforma, ¿qué es reforma? Reforma es reforma. Reforma es que las cosas tienen que cambiar, que tienen que ser puestas en orden. Eso es lo que dice allí de la obra de reforma. ¿Por qué tiene que haber una obra de reforma? Porque Jesús viene muy pronto. Estamos en el tiempo del fin. Así que entonces está contando aquí la historia de cuando comenzó este mensaje llamado el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Y entonces habla aquí de que los hijos de Dios tienen que organizarse, organizar su vida. Tienen que poner su vida en orden. Y a eso es lo que se llama la reforma. Entonces dice aquí la obra de reforma tocante al sábado como día santificado de descanso, que debía cumplirse en los últimos días, está predicha en la profecía de Isaías 56. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo en 6 días. Y entonces completó la semana con un día más, que fue el séptimo día. En ese día creó el día, pero no hizo nada. Entonces, ¿cuál es la función de ese día? Porque el primer día Dios creó algo, creó la luz, y así el segundo día, tercer día, cuarto día fue creando. Pero el séptimo día no creó nada e hizo el día. Entonces, ¿cuál es la función del día? La función del día es Dios completando la semana para que tuviera 7 días, 6 días creando y un día más. Ese día se hizo solamente para el hombre. La función de ese día era Dios poniendo las condiciones, y es poniendo las condiciones espirituales del hombre. Lo hizo para que el hombre cumpliera una función que se llama adoración.
El hombre y todos los seres racionales hemos sido creados para adorar a Dios. Cristo le dijo a Satanás cuando fue a tentarlo en el desierto: escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Así que entonces un deber del hombre adorar a su Dios. Y Dios pone las condiciones de todo lo que quiere. Y aunque millones de personas adoran a Dios de muchas maneras, pero Dios pone sus condiciones y para la adoración la puso. Y puso que el séptimo día de la semana, que no creó nada, ese día fuera para que el hombre reposara, el día que Dios puso. Y que ese reposo sea una reunión con Dios, no es dejar de hacer cosas. No es simplemente un día para que no haga cosas, es un día para que haga cosas, pero que sean diferentes a lo de la semana. El Señor dice en el mandamiento, dice, 6 días trabajará y hará toda tu obra. 6 días. El séptimo día no dice no haga nada. Dice no, es reposo para Jehová tu Dios. No haga en él obra alguna. Así que entonces, esa lección es la que nos toca. Por miles de años, la ley de Dios es eterna. Y Dios la estableció para su pueblo desde la creación. Recordemos que el sábado no es lo de los judíos como muchos creían. No estaban los judíos en la creación. En la creación estaba toda la raza humana representada. Y allá en la creación es que se puso el día de reposo. Así que entonces es para toda la humanidad. Así que entonces, pasando los años, pasando el tiempo, pasando las edades, se fue olvidando el sábado. Y cuando Cristo vino, todavía se hablaba del sábado. Pero pasado un tiempo después de Cristo, ya el sábado fue olvidado por la cristiandad. Todavía en el primer siglo y todavía comenzando el segundo siglo de nuestra era. Los cristianos todavía conocían la verdad del sábado. Pero después la iglesia cristiana, ya en el tiempo de Constantino, se llenó de mucha gente y fueron aceptados en la iglesia con sus costumbres. Y las costumbres que ellos trajeron fue paganas. Esa gente que entró tenía sus dioses y entre ellos estaban una costumbre religiosa que está desde hace milenios, que es la adoración al sol. La adoración al sol empezó establecida, instituido por Nimrod, tataranieto de Noé. Nimrod, el que fundó a Nínive y que estaba detrás de la construcción de la Torre de Babel. Desde allí, desde ese tiempo, adoran al sol. Y cuando la iglesia cristiana apostató, se llenó de gente de todo el mundo que trajeron sus prácticas, su costumbre de la adoración al sol, y se olvidó el sábado, el día de reposo de Dios. Y así ha pasado por milenios. Está profetizado que Dios levantaría en el fin un pueblo que magnificara su ley. Y eso indica todos los mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento. Así que entonces, ese pueblo recibiría de Dios esa encomienda y lo predicaría en el mundo para que el mundo conozca esa verdad
Porque aunque hay muchos cristianos que predican de que la ley fue abolida, si le preguntamos si ha leído en la Biblia acerca de que Dios va a hacer un juicio, todos dicen que sí, que han leído eso, que Dios va a hacer un juicio. Y le preguntamos, ¿podrá Dios hacer juicio sin ley? No se puede hacer un juicio si no hay un código. Porque hacer un juicio es buscando si ha habido transgresión. Y para poder buscar si ha habido transgresión, tiene que haber algún código, alguna ley. Entonces ya eso hace que se entiende que va a haber un juicio. Y por lo tanto, hay un código. Y por lo tanto, en el juicio va a aparecer personas obedientes y van a aparecer personas transgresoras. Y para todos esos conceptos necesita que haya una ley. Si se quita la ley, ya no hay pecado. Si se quita la ley, no hay transgresión. Si se quita la ley, entonces no hay juicio. Entonces, por eso sabemos que la ley está vigente para siempre, que no ha sido abolida, porque Dios va a juzgar al mundo. Entonces, el pueblo de Dios recibe la encomienda de Dios de que antes que Jesús venga, desentierre la ley de Dios que ha estado sepultada en milenios de desconocimiento y de olvido. Y esa es la reforma de la cual habla el estudio que estamos haciendo hoy. Yo quiero leer en la Biblia, en Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Dice de la siguiente manera. Dice así. Dice. Sí. Dice Isaías 58, 12, dice así. Y los tuyos, edificarán las ruinas antiguas. ¿Quiénes son los tuyos? Los de Jehová. Evangelio de San Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. O sea que en la Biblia se repite la idea de los suyos o los tuyos, o sea, el pueblo de Dios. Aquí lo trata, dice, los tuyos, o sea, los de Jehová, edificarán las ruinas antiguas. Isaías 58, 12. ¿Qué es ruinas antiguas? Bueno, son dos conceptos. Una de ellas es ruinas y la otra es antigua. ¿Qué es una ruina? Una ruina es algo que era una construcción nueva, buena en algún tiempo, para que pueda ser ruina, pero que ha pasado mucho tiempo y está destruida o por el tiempo o por algún accidente, algún terremoto o algo. Entonces usted puede ver una ciudad o un edificio en ruina. Sabemos que esto aquí no fue un terremoto que lo dañó o un acto de vandalismo, porque dice que son antiguas. Entonces, en el original eso es lo que dice. Es una edificación que está arruinada por la antigüedad. O sea que hace miles de años que esa construcción está abandonada. La abandonaron. ¿De qué está hablando allí? De la ley de Dios. ¿Qué es lo que ha dicho el mundo cristiano? Que la ley de Dios fue abolida. Y sí fue abolida, la ley de Dios fue abolida. Lo sabemos por el mundo que está hecho pedazos. El hombre la abolió. Si la ley no hubiera sido olvidada, no tendríamos el mundo al revés. Porque los males que pasan en el mundo son las cosas que la ley señala.
En el mundo lo que estamos viendo, bueno, ahora hay coronavirus. Eso no es lo que ha afectado el mundo en los últimos 6.000 años. Los grandes problemas del mundo es las injusticias cometidas por los hombres. Las grandes crímenes, injusticia, violencia. El dolor humano, que la sangre corre por ríos, y el dolor también. Y millones no saben de dónde viene el dolor y le preguntan a Dios, Señor, ¿por qué? No es la manera correcta esa. Cuando hay sufrimiento y dolor, pregunte a los hombres por qué, no a Dios. El dolor humano es fabricado en la tierra, lo hace la persona, la gente es la que hace. El sufrimiento que lo sufre la humanidad, lo fabrica la gente. Ese sufrimiento es un indicador de que la ley ha sido abolida por los hombres y que tiene un costo. Y el hecho de que va a haber un juicio, está diciendo a los hombres, abran los ojos, tengan cuidado, que hay un código y va a haber un juicio. Ponte al día para que salga bien. Obedece. Porque cuando hay juicio es porque hay código. Y si hay juicio, el que no se puso al día saldrá como transgresor. Entonces aquí dice así, dice, lo tuyo edificarán las ruinas antiguas. Entonces está arruinado, dice, por la antigüedad. Dice, los cimientos que son de generación en generación. Note que dice son cimientos. Le llamó ruina y cimiento. Los cimientos que son de generación en generación lo que está diciendo es que es muy antiguo. Ya dijo que eran antiguos y dijo de generación en generación. Dijo ruina y dijo cimiento. Dice, los cimientos que son de generación en generación, tú los levantarás. Esa es la profecía. Levantará un pueblo en el fin que a esas ruinas abandonadas, que es por el tiempo, porque es de generación en generación, y que son cimientos. La palabra cimiento indica que es pilares. La palabra cimiento significa pilares. O sea que lo que está abandonado son pilares, lo que sostienen el mundo. Y será llamado reparador de portillos. ¿Qué es un portillo? Portillos son ruinas. Un edificio, usted le ve portillos, está abandonado, dice, por el tiempo. Se va a levantar un pueblo llamado, ¿cómo? Dice, se le llama los tuyos. Así se llama el pueblo, los tuyos. Dice, ellos levantará y será llamado, así le van a llamar. Le van a poner un nombre a los tuyos. Le van a llamar reparador de portillos. ¿Qué indica? Que ellos son la persona que reparan. Hay muchas personas especializadas en reparar edificios y lo ponen como nuevo. Edificios que eran antiguos. Dice, y restauró de calzadas, portillos y calzadas. Dice, para habitar. Y pone un condicional. ¿Cómo es que tú vas a merecer ese título de ser los tuyos, los reparadores? Dice el versículo 50, dice el versículo 13, si retrajeres del día de reposo tu pie. Hay dos cosas que me mencionó. Me mencionó el día de reposo y me mencionó el pie. Ya me dijo que el día de reposo son cimientos antiguos. Claro, fue puesto en la creación misma. Y dice que son cimientos. Y dice que tiene portillos. Dice que es una calzada caída. Y que la gente le tiene el pie puesto. Y tú vas a ser llamado reparador si le quitas el pie. Si retrajeres el día de reposo tu pie, ¿cómo se pisa el sábado? Aquí dice. Dice de hacer tu voluntad. Eso es lo que decía allí en Éxodo 28, que dice, no hagas en obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tu puerta.
Aquí dice, de hacer tu voluntad en mi día santo. Pero son 7 días, porque Dios habla aquí en singular. Dice, mi día santo. Porque yo oigo mucha gente por ahí que ellos están diciendo, no, Dios no tiene días santos especiales. Él tiene 7 días. Pero aquí Él no dice mis días santos. Dice mi día santo. Y le llamó el sábado. Y los 7 días no se llaman sábado. Dice, y lo llamaré delicia. Quitarle el pie y llamarle delicia. Porque muchos lo que dejan de hacer actividades, pero no se dedican a una liturgia, a una dinámica espiritual. Dice, los llame santo glorioso de Jehová y lo veneraré. O sea, hay mucha gente hoy diciendo, no, ya no tiene día santo, ya no tiene, ya no hay día santo, ya. Los 7 días tú adoras. Aquí lo llama en plural, en singular, dice mi día santo, dice que es el sábado, y dice que lo llamar, dice que lo venere, venerar. ¿Y cómo? ¿Cómo lo venera? Dice, no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tu propia palabra. Entonces te deleitará en Jehová. Así que entonces ya vemos cómo deleitarse en Jehová. Siendo parte de ese pueblo, que esa construcción de cimiento, que de generación en generación fue olvidada, tiene que ser sacada de los escombros y tiene que ser reparada. Esa es la reforma de la ley de Dios que el mundo tiene que recibir. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta al respecto? Sí, que en el Salmo 119 habla de el versículo 1 y casi todo el Salmo habla de la bendición de los 10 mandamientos. El Salmo 119, 1, donde dice, bienaventurados. Allí dice que son felices las personas que guardan los mandamientos de Dios. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El capítulo que estamos estudiando menciona que si las personas se vuelven a Dios a recibir su santidad de andar en los mandamientos del Señor, entonces evitarían el estrés, el nerviosismo, la ansiedad, la depresión, la angustia en que están viviendo miles de personas, pero que muchos están así porque no han recibido este mensaje que nosotros hemos recibido hoy y que somos nosotros, como menciona ahí el capítulo también, el de Apocalipsis 14. Yo estoy agradecida con el Señor porque en realidad en el capítulo 14 está allí todo el plan de redención, del juicio y de la recompensa de los dos grupos, ¿verdad? Del grupo de los salvados y de los impíos. Entonces, que nosotros tenemos que advertirle al mundo que ellos pueden salir de esta situación tremenda en que el enemigo ha puesto un espejismo de que el ser humano no se deleite en el Señor y por eso lo ha confundido para que observe otro día y no acate a los mandamientos, para que entonces no deje de tener estrés, no deje de tener ansiedad, porque el Señor quiere que nosotros vivamos en esa felicidad, aunque este mundo se esté despedazando poco a poco, pero nuestra única seguridad está en Él.
¿Algún comentario? Pastor, a mí me llamó la atención esto, ¿no? Que dice así: si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos, ¿verdad? Pero entonces sí he notado, pastor, que en estos últimos tiempos, ¿no? En el tiempo que hemos estado en el adventismo, sí he notado que el mensaje del tercer ángel, muy pocas las iglesias lo están proclamando. Y esa es la columna vertebral, según de los adventistas. Sí. El asunto que ocurre es que para poder predicar el mensaje de los tres ángeles, se necesita entenderlo y luego sin el poder del Espíritu Santo, Ajá. ese mensaje no hace el impacto en la vida de las personas. Ese mensaje, hay dos cosas básicas que tiene entre muchas. Y una es que llama la atención para que salgamos del mundo y nos vayamos al cielo. Pero también llama antes que nos salgamos del mundo. Ya. O sea, hay dos salidas del mundo, el mundo físico y el mundo religioso. Y primero hay que salirse del mundo religioso y del mundo material, del mundo de la concupiscencia, primero. Antes de poder salir de este mundo a irse con el Señor. Y si no se sale del mundo, si no se sale del mundo de las prácticas mundanales, no hay poder. Sí, Okay. Sí, diga, hermano. Pastor, Zulay, ¿cómo nosotros podemos llevar ese mensaje del tercer ángel con nuestras vidas? Para estos últimos O tiempos. sea, en nuestras vidas, pues. Gracias por la pregunta, porque de eso es que se trata el estudio de hoy, cómo llevarlo en nuestras vidas. Ese mensaje hay que llevarlo de dos maneras, primeramente en nuestra vida y después hay que llevárselo a la gente. Pero primero hay que establecerlo en nosotros antes. Cuando yo entré a la iglesia adventista en el año 70, a la iglesia adventista no se le llamaba iglesia, sino movimiento adventista. Después con los años fue que se le puso iglesia. Porque la gente allí, cuando yo entré, creía que este pueblo había surgido para irse. Y eso solo es lo único que se hablaba. La gente no hablaba sino solamente de irse. Todo se hacía como si ya nos íbamos. Cuando yo entré a la iglesia se veía como Israel, cuando andaban todo el mundo con su masa leudando y con su bolsa y con su ganado y con todo eso. Y con sus bastones y todo. Que ya habían dejado la tierra de Gosén y ya se iban. Así yo entré y así era que yo pensaba y todavía es que pienso, porque como entré así, así es que yo vivo, como que yo no soy de aquí, como que este pueblo, nosotros nos vamos, así yo he vivido y vivo. Pero con los años vi otra generación que ya no tiene el mismo sentir, que ya descubrió que acá en la tierra, ¿cómo se llama? Se puede estar. Hay un pueblo que se ha levantado que sobrevive en la tierra, que se la busca en la tierra. Yo no entré cuando se pensaba que en la tierra quedaba algo. Yo entré a la iglesia cuando en la tierra no se le veía algo. Yo entré cuando la gente no veía la tierra como una opción. La gente ya era con la maleta. Y yo así he vivido. Se me quedó eso. Yo no le veo a la tierra que aquí hay algo.
no hago planes acá. Pero hay una generación que ve que acá se puede todavía pasar un rato. Y eso hace que no hay poder. Porque este pueblo no fue levantado como las otras iglesias, que ellas no le tocaba la venida de Jesús. Esta iglesia se levantó, Dios la fundó, es una iglesia para que se vaya, igual que el pueblo de Israel saliendo para Canaán, igual. Que no se acomode acá. Que recoja sus cosas y ande con ellas en la mano. Yo pienso, pastor, que eh, se nos ha hecho creer que esta tierra tiene mucho que ofrecer, es decir, bueno, como están las situaciones, la situación actual ya no lo estamos creyendo tanto, pero veo mucho eso, que la gente está muy queriendo disfrutar de los placeres de esta tierra, y en realidad eso. Ven la tierra viable, ven la vida aquí, por lo menos un lugar de supervivencia. Creen que por lo menos se puede sobrevivir. En la tierra no hay supervivencia. Acá no hay supervivencia. Dios no lo ve así, y el que crea eso se va a llevar una amarga experiencia. Jesús va a venir pronto. Entonces hay que entender Amén. eso para que el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la ley de Dios, hay que primero recibirlo, y ocurre que hay que impartirlo. Hay que impartirlo. Y eso, el tema de hoy es ese: desenterrar la ley de Dios para nuestra vida, la obediencia. Pero el mundo también tiene que ser advertido. Hay que predicar. No viene Cristo si no se predica, si no se evangeliza al mundo. Y entonces, el no hacer eso, el no tener esa convicción, ni dedicarse a eso, es lo que hace que el espíritu no funciona, no tiene poder, no opera. Uh-huh. Veo la mano del hermano Agustín levantada. Sí. Adelante. Sí, buenas tardes, saludos a todos. Es una bendición poder conocer más a Dios cada vez por medio de su palabra. Amén. Y este mandamiento fue dado específicamente para que nosotros como hombres lo podamos conocer. Claro. Entonces, es para nuestro gran... ¿Me escuchan, hermano? No sé, pastor, si me... Sí se escucha. Entonces, veo yo que Satanás lo atacó muchísimo, y los hombres por conveniencia, porque ese es el día que tiene el sello de Dios, que lo identifica él como creador de toda la tierra, todas las cosas, y de nosotros mismos, como nuestro Dios, y lo aceptamos. Y aunque no lo aceptemos, lo identifica como creador. Ya si queremos ser redimidos, es el paso esencial que todos necesitamos, ¿no? Y me llamó la atención, bueno, todo el capítulo está buenísimo, pero en la página 447, el párrafo 4, dice que cuando esta verdad del sábado fue descubierta, muchos aún cristianos les incomodó, y dice que la obediencia al cuarto mandamiento exigía un sacrificio ante el cual la mayoría retrocedía, o sea, no estaban listos. Y era mucho el sacrificio. Muchas veces podemos escuchar anécdotas y testimonios de cómo el sábado para muchos ha sido la gran controversia. Cuando quieren de verdad guardarlo, el enemigo siempre está enfurecido, pero aún más con aquellos que quieren conocer más a Dios, porque este mandamiento es clave. Si nosotros, en Génesis está y en Apocalipsis está, y Pablo en Hebreos nos dice que este verdadero reposo muchos no lo alcanzaron y hay que alcanzarlo. Cristo y el sábado es el verdadero reposo para su pueblo.
Y aquí quisiera leer esto porque para mí fue poderoso. página 448, párrafo 1. Y esto es, como muchos analizan, que, bueno, yo sigo las tradiciones de los hombres, de mis padres, de mis abuelitos, y con todo respeto lo digo, mis padres también igual. Y yo, siendo adventista, seguía las tradiciones de mis padres adventistas, porque en la iglesia adventista también tenemos muchas tradiciones, pero hay que quebrar todas esas tradiciones de hombre para que el Espíritu, o sea, para que nosotros podamos conocer más a Dios. Hay que dejar que el Espíritu opere en nosotros esa obra de quebrar cadenas. Tal vez ya no sea el sábado para los adventistas, pero hay otras tradiciones ahí que están bien arraigadas y que hacemos movimientos mecánicos como si era agradar a Dios. Y cuando Dios da nuevas verdades, hay que aferrarnos, hay que confiar en Dios. Si esa es la palabra, a su ley, al testimonio, entonces es que ya nos amaneció, está resplandeciendo el sol de justicia que es Cristo en nuestra vida. Si es tradiciones de hombre, tengamos cuidado. Y aquí en me hace recordar cómo Jacob identificó al Dios en cual él quería creer, pero todavía no era su Dios, hasta que volvió de Padán Aram, hasta que él decía el Dios de mi padre Abraham y de mi padre Isaac, pero no decía el Dios de Jacob o el Dios de Israel. Hasta después, hasta más de 100 años tenía el hombre, cuando reconoció a Dios como su Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces aquí el párrafo dice así: cuando se presentaban las exigencias del sábado, muchos arguían desde el punto de vista mundano, diciendo, siempre hemos guardado el domingo, nuestros padres lo guardaron, y muchos hombres buenos y piadosos han muerto felices observándolo. Si ellos tuvieron razón, nosotros la tenemos. La observancia de este nuevo día de reposo nos haría discrepar con el mundo y no tendríamos influencia sobre él. ¿Qué pues esperar hacer? ¿Qué puede esperar hacer un pequeño grupo de observadores del séptimo día contra todo el mundo que guarda el domingo? Con argumentos semejantes procurarían los judíos justificar la manera en que rechazaron a Cristo. Sus padres habían aguardado a Dios presentándole ofrendas y sacrificios. ¿Por qué no alcanzarían los hijos salvación siguiendo el mismo camino? Así también en días de Lutero, los papistas decían que cristianos verdaderos habían muerto en la fe católica y que por consiguiente esa religión bastaba para salvarse. De este modo de argumentar iba a resultar en verdadero obstáculo para todo progreso en la fe y en la práctica de la religión. En otras palabras, y en el capítulo anterior dice que cuando alguien adora a Dios, sea el día que sea, incluso el domingo, porque no sabe la verdad del sábado, Dios lo acepta con toda la bondad y todo el amor. No hay ningún problema. Pero cuando se nos da nueva luz, y esa luz, vaya que duele, es como cuando tú estás en un cuarto bien oscuro por muchas horas o te acabas de levantar y prendes la luz o vas al baño en la mañana y tienes que prender la luz, te duele. Es un shock porque no estás listo, pero sabes que es necesario. Así es el sábado y así lo fue. Y no es que sea algo nuevo, no es nueva luz, pero se perdió para muchos. Por eso dice que volvamos a las sendas antiguas y preguntar por ellas. Y que seamos nosotros fieles a la luz que Dios nos da. Entonces, el sábado es como para nosotros, es el día donde podemos unirnos con Cristo. No nos quedemos con el corderito sacrificado. No nos quedemos con sacrificios como muchos judíos se quedaron. Jesús murió y ellos siguieron terqueando
con llevar un corderito al templo para sacrificarlo y continuar sus ritos y tradiciones. Eso ya no es así, eso ya no servía. Entonces yo veo que muchas veces siguiendo, y yo mismo en la iglesia adventista, sigo muchas tradiciones porque me convienen. Hago muchas cosas porque me convienen. Es la tradición de la conveniencia, de mi conveniencia. Y Dios quiere de eso que entendamos y libremente vayamos a Él. Y el sábado está diseñado para nuestro beneficio, nuestro bienestar, nuestra paz, nuestra comunión con Él y poder conocerlo más. Eso es lo que yo quería aportar. Gracias, hermano. Gracias. Pastor, yo quisiera comentar algo. Sí, adelante. Mire, pastor, estaba leyendo en la mañana, repasando cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, para llevarlos a Canaán, y usó a Moisés como líder de ese movimiento. Y apenas había pasado 3 días de que el Señor había abierto el Mar Rojo para que pasaran en seco el pueblo. 3 días solamente habían pasado, pastor, y llegaron tenían sed, tenían 3 días sin beber agua, y llegaron a Mara, donde las aguas eran amargas, y Dios le dijo a Moisés que extendiera un árbol seco para que las aguas se endulzaran, y la gente tomó agua de ese lugar que Dios endulzó para ellos. Pero mire, lo que me llama la atención, hice ese preámbulo para ubicarnos en lo que quería yo comentarles. En el Éxodo 15:26 dice así, bueno, 15:25 dice así: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas de Mara, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Eso viene a mi mente cuando yo leo ahora que Dios los probó, y ahí los probó, lo que el doctor Acevedo nos dio de salud, la idea que nos dio tan acertadamente, que ese probar es qué respuesta tengo yo a eso que Dios me está diciendo. Qué importante es mi respuesta a lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios hizo en el pueblo de Israel, ¿verdad? Y lo que hizo en ese momento de endulzar las aguas para que el pueblo no muriera de sed, ¿verdad? Y ahí dice, les dio estatutos y ordenanzas y los probó. Y les dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Eso me impactó tanto en la mañana que lo estaba repasando, pastor, porque la naturaleza humana es tan obstinada y tan terca, ¿verdad? Entonces tenemos que tener tan presente, ¿verdad? Esto que usted nos dijo hoy, y esa idea de que nos dijo el doctor Acevedo, de que cuando Dios nos prueba es esperando la respuesta que Él quiere de nosotros. Una vida en donde, como dijo usted, le adoremos. ¿Y cómo lo vamos a adorar? Con nuestra propia vida, ¿verdad? Mostrando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Siendo testimonio para el mundo. Esa es la respuesta que Dios, esa es la probada que Dios hace en nosotros desde ese tiempo, a 3 días de haberlo sacado de Egipto, y vea la reacción de este pueblo, que no sea la nuestra, que nos sirva, porque para eso están estas palabras escritas en la Biblia, para nuestra enseñanza. Entonces, ya está tan claro para mí ahorita la respuesta que yo tengo que tener para mi Dios, y dentro de sus mandamientos sabemos el compromiso y el mandato de Dios que tiene de dar a conocer al mundo este glorioso día, que es para estar en comunión y en conexión con Él, íntima, era una relación de tú a tú, una relación especial en ese bello día que es el sábado. Amén. Así que gracias, hermana, por su comentario. Dios pide que se conozca
que se difunda una verdad en este tiempo. Y es la verdad de la vigencia de la ley de Dios en el mundo y el día del sábado, por lo que mencionamos de que antes de que Jesús aparezca hay un juicio. Un juicio es un tipo de separación. Simplemente Cristo viene antes de eso, de que Él venga, porque cuando Él viene a recoger. La cosecha tiene que ser antes. Antes de Cristo venir hay una cosecha. Yo soy del campo y conozco cómo se cortaba allí el arroz, también cómo se corta el trigo, está maduro y se corta. Y entonces vienen a recogerlo, vienen en vehículos, en medios de transporte a recogerlo para llevarlo. Apocalipsis dice que primero hay una cosecha. Tiene que trillarse el trigo, tiene que organizarse para venir a recogerlo. Antes que Cristo aparezca en la nube a recoger a la iglesia y a dejar lo que no deben ir, tiene que haber una separación del trigo de la paja. Y eso se hace solo con código, con la ley de Dios, los mandamientos. Y cuando se predica en el mundo hoy, y se está predicando desde que llegó el tiempo del predicar el mensaje de los 3 ángeles en el mundo, pues ha habido ese rechazo de parte del mundo y de las iglesias cristianas, menciona mucho acá, con ese concepto de que la ley de Dios es abolida por la gracia. Ese es un entendimiento muy errado, porque la función de la gracia no es abolir los requerimientos divinos en el ser humano. Cuando se predica esta verdad y es rechazada, el argumento que se pone es de que Cristo en la cruz del Calvario murió en mi lugar. Murió para Él hacer lo que yo tenía que hacer. Es decir, dice mucho de verdad, hay mucha verdad. Satanás trabaja poniendo, no es al desnudo la mentira. Se necesita encontrar a dónde esconder la mentira. Tiene que tener una gran porción de verdad. Es verdad que Cristo vino a hacer lo que yo no podía, que Él vino a ser santo y a ofrecer un sacrificio por mis pecados. Porque si Él no lo hacía, pagaba yo. Si yo pagaba, moría. Y Él vino a pagar y murió por mí. Todo eso es verdad. El argumento que ponen es, y que tenemos que saber cuál es la raíz, para saber en qué consiste y cómo enfrentarlo. Es que ellos creen que la función de Cristo es simplemente hacer lo que yo tenía que hacer. Es decir, que la función de Cristo es perdonar pecado. Y que lo único que tengo que hacer es confiar en Cristo y ya mis pecados corren por su sangre. Eso es un error. El proyecto de salvación operado en Cristo no es perdonar pecado. El proyecto de salvación operado en Cristo es limpiar de pecado. Hay que tener bien claro esa diferencia. El plan de Dios no es perdonar mis pecados sin tiempo, solamente que yo no tenga la mala experiencia de sufrir la consecuencia de mis pecados. Esa no es la función de Cristo. La función de Cristo es erradicar el pecado. Cristo tiene que ser replicado en mí. Y esa obra Él no la hace sin mi consentimiento. Y el consentimiento es la obediencia. Ahí es que está el problema de la predicación de este mensaje hoy en este tiempo. De predicar la ley de Dios, los mandamientos de Dios en el mundo. Las iglesias cristianas dicen, Cristo llevó mi pecado porque en la cruz del Calvario los pagó.
Cristo en la cruz del Calvario hizo más que eso. Cristo en la cruz del Calvario no solamente llevó mis pecados, Cristo en la cruz del Calvario llevó mi naturaleza pecaminosa también. Y para que Cristo pueda arrancar mi naturaleza, hay dos cosas que yo tengo que hacer con la ley. Número uno, yo tengo que reconocer la ley, porque yo tengo que reconocer qué pecado Cristo va a mover. Y sin la ley no puedo, porque pecado es lo que la ley señala. Y si quedo sin ley, entonces ahora yo no voy a saber qué es lo que Dios prohíbe. Y número dos, el pecado que Dios remueve solo es si yo lo reconozco y me arrepiento, cosa que yo sin la ley no puedo hacer. Pero no solo eso, el plan de Dios no es perdonarme mi pecado para siempre. El plan de Dios es que yo llegue a no pecar. Y para yo llegar a no pecar, que esa es la meta de Dios, yo tengo que aportar en ello. ¿Qué yo tengo que aportar? Bueno, que Dios trabaja con el ser humano respetando la libertad y la voluntad. Por lo tanto, Dios no va a erradicar de mí el mal sin mi consentimiento. Y es allá donde entra la ley, porque la ley lo que hace es que me dice mi mal, mi condición, mi pecado. Y yo tengo entonces, ahora con ley, que mirar cuál es el mal, arrepentirme y luego pedir que Dios lo erradique. Esa es la función de la ley. Si quitamos la ley, entonces quedo en un laberinto sin explicación, Dios perdonando lo que yo no conozco y en lo que Él no me consulta. Y Dios no opera en el hombre sin consultarlo. Todo eso tenemos que saberlo en el asunto de la predicación, de la vigencia y la función de la ley en la salvación. El arrepentimiento. El arrepentimiento no ocurre si no hay ley. Tenemos la mano del doctor Acevedo y la mano del hermano Agustín. Veo el micrófono del doctor Acevedo habilitado. Adelante. Okay. Gracias. Pastor, que ese punto a eso es que hace el apóstol Pablo referencia cuando dice que sin la ley no hubiese conocido el pecado. El problema de ahora con esto del COVID-19, yo creo que nos sale muy fácil o más fácil entender que esto es una enfermedad que existe antes de que existieran los exámenes, la prueba diagnóstica para saber si alguien estaba enfermo o no. La persona está enferma. A alguien le hacen una prueba hoy y en 3 días le dan el resultado. Y cuando viene el resultado en 3 días, en una semana, al principio era más, hasta 10 días se demoraba. Y le decía, sí, usted tiene el COVID. No quiere decir que la persona tenía el COVID el día que le dieron el resultado. Ya tenía la enfermedad. Lo único que sabe ahora es que está enfermo. Ese es el papel diagnóstico de la ley. Que sin la prueba, no sé que tengo una enfermedad de muerte. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo, que el pecado sin la ley está muerto. Yo no sé de él. Me está matando, me está acabando, la enfermedad me está destruyendo. Simplemente yo no sé lo que está pasando. No solamente no lo sé, sino que me lleva a la tumba y ni siquiera me entero qué fue lo que pasó. Así que pretender que nosotros podemos navegar este problema del pecado sin ley es simplemente engañosamente absurdo. Y que la prueba ahora me dice que sí, que tengo esta enfermedad,
no significa que la prueba me está dando la enfermedad. Ese es el otro error grande que cometemos con respecto a la ley. Que pensamos que si me deshago de la prueba diagnóstica, simplemente no sé que estoy enfermo, por lo tanto soy feliz, porque estoy ignorante. Hay gente que dice, bueno, no por hablar de política, pero el presidente repite a cada rato, tenemos muchos casos porque hacemos muchos tests, muchas pruebas. Así que no es a él, a la primera persona que se le ocurre, ni es el único que dice eso. El problema no es el examen, el problema no es saber si tenemos la enfermedad, tampoco es el examen que me dice, la prueba que me dice que tengo la enfermedad. El problema es la enfermedad. El problema es el pecado. La ley simplemente es la prueba, la herramienta, el instrumento que me dice cuál es mi verdadera condición. Y que yo no resuelvo mi condición deshaciéndome de la prueba diagnóstica, porque quedo con la enfermedad y ahora en la ignorancia de que no sé que tengo una enfermedad de muerte. Y la respuesta a lo que Jesús da, a lo que Jesús ofrece, el Evangelio, es la solución, es el tratamiento. Pero el problema nunca ha sido la ley, nunca ha sido el examen. El problema siempre ha sido la enfermedad. Amén. Gracias, doctor. Hay un versículo en la Biblia muy claro que dice, como el doctor decía, si no conozco, eso no resuelve, agrava, me muero sin saber. Romanos capítulo 2, allí dice, todos los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. El ignorar no le ayuda a nada. El no saber. No salva. El ignorar no salva. No. Así es. También dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces vemos que Él tiene mandamientos. Es lo que Él quiere para sanarnos, es que seamos como Él es, que lleguemos a su plenitud y su estatura. Y entonces eso me indica a mí que dice que Jesús no pecó, ni se halló pecado en Él. Lo hicieron pecado por mí, para Él mostrar su amor por mí, para que yo lo siga y ande como Él es. Entonces, si yo no tengo un guideline, no tengo guías, ¿cómo voy a saber cómo Jesús fue? Y si yo procuro a Jesús, entonces voy a guardar sus mandamientos. Y dice que sus mandamientos no son gravosos. Yo he escuchado y tristemente yo en el pasado también lo decía, no, pues es que es muy duro dejar de pecar. Cuando uno vive en la carne, hay cosas que le llaman y son fuertes y es imposible, no es duro, es imposible dejar de pecar. Pero cuando Cristo vive en uno es bien fácil, porque uno entiende que cuando Cristo vive en uno, uno no necesita mentir, no hay necesidad. Cuando Cristo está en tu vida, no hay necesidad de hacer ninguna vagabundería, no hay necesidad de hablar mal de nadie, no hay necesidad de ser áspero, no hay necesidad de robar, ni de mentir, ni para ninguna situación. Cuando Dios vive en ti, no hay necesidad. Cristo te llena de su plenitud y de su amor y de su gozo. Y podemos ir a alguien, aunque la persona sea el enemigo de uno, no porque uno lo busque, sino simplemente hay enemistad con los que no quieren seguir a Dios. Así es. La cosa es más que milenaria, el conflicto. Y entonces veo yo que la necesidad de no guardar la ley y tratar de excusarnos es cuando Cristo no está viviendo en nosotros. Tengo otro comentario, pero lo dejaré tal vez para después, ya que Lili quiere también comentar algo aquí. Adelante. Sí. Sí, quería comentar que estoy también leyendo el libro de Patriarcas y Profetas. Y entonces leí esta semana el capítulo de la destrucción de Sodoma.
Y me llamó mucho la atención porque, bueno, todos sabemos que Cristo hace también un paralelismo con su venida y la destrucción de Sodoma. Y lo que pasó con la mujer de Lot, ¿verdad? Él dice, acordados de la mujer de Lot. Pero entendí más profundamente lo que Cristo quiso decir, que Sodoma iba a juzgar a las generaciones futuras y que había un pecado peor que el de Sodoma, básicamente, que es que el que nosotros conozcamos de la gracia de Dios, de su perdón, hace todavía más grande la situación de haberlo pues rechazado, ¿verdad? Entonces quería leerles un pedacito porque nosotros como iglesia, como personas, creo que el llamado siempre, y esa es la cosa, que nosotros vemos el llamado de Dios como si fuese para los impíos, y también lo es, pero primariamente es para nosotros, los que decimos amarle, los que decimos seguirle, los que decimos Que somos que cristianos. somos suyos. Somos nosotros los que nos hemos olvidado. Entonces ella dice aquí, la multitud ha anulado la ley de Dios, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. La incredulidad prevalece en muchas iglesias de nuestra tierra. Uno pensaría que esto lo está diciendo de los impíos, de los que no tienen ningún interés en el Señor, pero está hablando de la iglesia. Prevalece en muchas iglesias de nuestra tierra. No es una incredulidad en el sentido más amplio, que niegue abiertamente la Sagrada Escritura, sino una incredulidad envuelta en la capa del cristianismo, mientras mina la fe en la Biblia como revelación de Dios. Y entonces ella sigue diciendo que Jesús dijo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida. Porque ella comenta que el día que Sodoma fue destruida, pues fue un día como cualquier otro, nadie se lo esperaba, ¿verdad? Y ella entonces dice que no se cargue de glotonería su corazón y de embriaguez, dijo Jesús, y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Sobre todos aquellos cuyos intereses se concentran en este mundo, nos dice, velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo de Dios. Amén. Y sigue diciendo que se dio la amonestación a Lot de que saliera, de que escapara por su vida y que no mirara atrás. Y también se le dio a los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén, y que ahora se nos da a nosotros salir de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no sean partícipes de lo que pasará con ella. Y que no debemos de detenernos, sino salvar, escuchar, ¿verdad?, la voz del Señor. Lo que quería recalcar es que este llamado es para nosotros, que seguimos haciendo muchas cosas por formalismo. Este mensaje que tenemos de que Cristo quiere erradicar el pecado, el mundo no lo sabe. El sábado muchos no lo saben, y muchos adventistas que lo sabemos no lo entendemos bien. Entonces, el llamado una nueva doctrina es para nosotros, para que podamos vivirlo y de esa manera dar testimonio, porque no podemos dar lo que no tenemos nosotros mismos, y levantarnos como esa generación de antaño que vivía como ya con sus maletas hechas, y levantarnos a hablarle al mundo, porque el mundo está pereciendo. Y es lo que ella dice al final de este capítulo que estamos estudiando hoy, que alcemos nuestra voz como trompeta y digamos estas verdades. Todo el mundo sabe hoy de Cristo, todo el mundo sabe que murió por nuestros pecados, todo el mundo sabe que nos quiere salvar, pero hasta ahí se quedan. Hay que darles la revelación más grande que el Señor nos ha dado,
nosotros mismos aprender el verdadero significado del sábado y es bien importante que sabemos que el doctor Acevedo lo está haciendo los martes y los sábados en la mañana, y cómo se ha abierto un mundo entero, ¿verdad? De lo que entendemos sobre el día sábado y el anhelo de Dios de transformarnos, de ese día unirnos con Él, y ese es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Amén. Amén. Yo Quiero quisiera, mencionar, adelante hermano, adelante. nada más esto, pastor. La Biblia, el querer conocer a Dios, para mí, en mi experiencia, y leer estos libros, para mí han sido fenomenal. Es algo que todavía me sorprendo cuando leo y lo releo, leo la Biblia y leo estos libros que estamos estudiando, y quedo en shock porque haz de cuenta que me leen los pensamientos todavía de cuán profundos son. Entonces, tenemos tanta riqueza, hay que seguir enriqueciéndonos diariamente, saboreando todo lo que está escrito para nuestra enseñanza, anhelando conocer a Dios. Y hay algo que me llamó la atención del capítulo que estudiamos para hoy, que dice que muchos adventistas se dicen a sí mismos que cuando ellos, si tuvieran una referencia del tiempo de cuándo regresaría Jesús más exacta, entonces ellos ahora sí se despertarían, que ya no fueran tan indiferentes y empezaran a trabajar y a predicar. Y esa es una falacia que nosotros mismos le compramos, sea por conveniencia o por ignorancia, al enemigo o a nosotros mismos, de decir, bueno, ya cuando den una ley, cierta ley, ya yo sé que el tiempo está más cerca, o si yo supiera que tal o tal predicador o profeta tuvo un sueño y nos los dice y nos los prueba con la Biblia, pues más fácil para mí predicar este mensaje y llevarlo a los demás y empezar a separarme del mundo. Cuando yo era niño, yo escuchaba a ciertas personas cercas a mí decir lo mismo. Mira, yo creo que ya para el año tal van a dar tal decreto y ahora sí hay que ponerlo las pilas. Ahora sí hay que guardar bien los mandamientos. Y yo digo, eso ya es demasiado tarde. Eso ya va a ser demasiado tarde. Hoy es el día que Dios quiere que hagamos las paces con Él, que estemos a cuenta. Vemos cómo Él dice, venid luego y estemos a cuenta. En inglés dice que vengamos, y ¿cómo es la palabra que se usa en inglés? Razonemos juntos. Y yo digo, ¿qué hay de razonamiento humano de que Él cambie tus pecados rojos como la lana tan blanca? No hay razonamiento humano, no es lógico, pero Él le llama a eso razonamiento. Él cambia la basura por cosas buenas, pero es hoy que Él quiere liberarnos. Entonces, ese me llamó la atención, ese comentario que la hermana White pone, no dudo, con inspiración divina, de que despertemos, que no caigamos en la falacia que después que veamos ciertos acontecimientos, entonces ahora sí vamos a entregarnos completamente a Dios, porque va a ser demasiado tarde. Y recalco, estos libros, para mí, la Biblia y estos libros ha sido oro, más que oro molido, que me han a mí mismo atrapado en pensamientos que yo pensaba que andaban bien, y veo que están torcidos por el mismo deseo y la concupiscencia que hay en mí, que le pido a Dios que me limpie y me libre. Amén. Amén. Quiero mencionar, entendiendo bien la situación del mundo hoy y qué es lo que en realidad Dios está pidiendo con el estudio de hoy, que es que el mundo simplemente hay una verdad que tiene que recibir, la verdad de la vigencia de la ley de Dios, la verdad de los mandamientos, la verdad del sábado. O sea, esa verdad tiene el mundo que recibirla hoy, y hay un pueblo que tiene que recibirla y vivirla, y que tiene que compartirla. Eso es el tema del capítulo de hoy. Entonces, hablando de una situación que hay en el mundo,
una situación religiosa que hay, para entender la complejidad un poco de la situación que enfrentamos en el entendimiento y predicación de esto. Y es que hay millones de personas cristianas que ellos, la meta que tienen en su salvación es de librarse del castigo. Y ellos cuando sondean en la situación de la salvación del ser humano, el papel del hombre, la parte del ser humano y la parte de Dios, en su mente, su expectativa, lo que ellos tienen en su mente es librarse del castigo divino. Eso es su meta, es el cuadro, el cuadro que ellos tienen de la situación, de que lo que el ser humano se salva librándose del castigo divino. Y eso es un error. Lo que Dios tiene en mente es librar del pecado a la gente. No quiere que la persona se distraiga huyéndole a lo malo que le va a pasar. Quiere que la persona se siente y haga un plan con Dios que lo libre del pecado. Satanás es el autor de la idea de que el pecador proyecte, visualice que le viene un mal y que se concentre en el mal que le viene. Satanás es el autor de eso, que de eso distrae. El ser humano lo que Dios quiere es que se concentre, o sea, ningún médico quiere sentarse a razonar con un enfermo de lo feo y lo terrible que es que él se muera y lo entierran y todo eso. El médico le gusta sentarse a razonar en un tratamiento justo para evitar la muerte. Entonces Satanás ha puesto que los pecadores, nosotros, él enseñarle un cuadro y decir, tiene que correr, evita peligro, huye, evita mal. Y la gente, entonces millones de personas, ellos creen que lo que tienen que hacer es, y uno predica por allí y dice, no, ya mis pecados son perdonados, Cristo murió por ti, por mí, me libró de las consecuencias. O sea, ya yo no tengo que tener preocupación, porque ya Dios, ya yo me salvo, o sea, me libró del mal. Pusieron la vista en forma equivocada, han mirado es un peligro del cual ellos dicen que ya no le va a venir. Dios no, Dios está mirando es que se ponga a mirar el pecado. Y para poder mirar el pecado, tiene entonces que mirar los requerimientos divinos. Y tiene que mirar la ley de Dios. Porque Dios lo que quiere es darle un diagnóstico y un tratamiento. Ese es el problema. Hay otra gente, está muy difundido hoy, muy difundido por todos lados, en toda parte. En toda parte. La idea de que simplemente hay una realidad. Y es que Cristo ocupó mi lugar. Cristo ocupó mi lugar porque Cristo es perfecto, Cristo es justo y yo soy pecador. Así que simplemente yo creyendo en Él, simplemente yo paso a estar con Él. Por la fe paso a estar con Él, ocupó mi lugar. Por lo tanto, la función de Cristo es solamente representarme. Esa es una trampa. Cristo lo que quiere es trabajar conmigo. No es todo hacerlo Él y que las cosas pasen en Él. La meta que Cristo tiene es que pasen cosas en mí. Entonces Satanás ha engañado, engaña mucho. Lo pone a que yo vean la gracia y que yo vean es que en Cristo pasa mi salvación. Ocurre que Cristo quiere que pase en mí. O sea, hay una trampa en eso. Mirando yo a Cristo allá y lo veo a Él santo y yo me olvido de mí. Y ocurre que Cristo está pensando en mí. Cuando dice a Isaías, reunámonos, estemos a cuenta, dialoguemos. Lo que está diciendo es simplemente, tenemos que reunirnos, porque hay una cosa que tengo que hacerte a ti.
tenemos que trabajar porque no la voy a hacer sin tu consentimiento. Si la salvación todo lo hace Dios, una cosa que pasa fuera de mí, no tiene que consultarme. Para entrar allí a mi casa, Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye la voz y abre la puerta. Ese es el problema que hay. Mucha gente ha dicho, yo soy pecador y Cristo es santo. Por lo tanto, yo soy pecador y Cristo es santo. Como tal, la naturaleza de Cristo es ser santo y la mía es ser pecador. Ese es el cuadro que tienen. Así que yo veo en la gracia. Pero Dios no lo ve así. Dios lo que dice es que Cristo es santo y yo tengo que llegar a serlo. O sea, ellos se quedan en su territorio. ¿Qué están predicando por allí? En toda parte, fuera del adventismo y dentro. Que el hombre es pecador, hasta el punto que es lo único que le toca. Así que el hombre no existe algún cuadro donde él se lo vea que no es pecador. Dios no lo ve así. Dios al hombre lo ve que llegue a no pecar. O sea, el proyecto que se operó en Dios es que el hombre no es un pecador para siempre. El proyecto que se operó en la cruz es que eso no puede seguir, que eso no puede seguir así. ¿Qué están predicando mucho por allí diciendo? Como yo soy pecador y esa es mi naturaleza, simplemente eso ya en mí no se puede cambiar porque yo soy pecador. Solamente cuando Cristo venga a la nube del cielo y Él me quite lo que yo tengo de humano, Él me bota ese cascarón humano. Esa es una trampa peligrosa. Cristo no viene a la nube del cielo a quitar cascarón malo. Cuando Cristo encuentre en su venida a alguien con un cascarón malo, se va con todo y cascarón. Cualquier agente con cascarón malo, se va con todo. Para que esa persona sobreviva, no puede quedarle cascarón malo. Porque ellos, ¿qué le pasa a esa persona? Esa persona hicieron un estudio tan profundo sobre el pecado que descubrieron que el pecado tiene tanto poder. Usted dirá, ¿y hay algo malo en eso? Tiene que tener cuidado. Porque ellos no hicieron un estudio equivalente sobre el poder de Dios para salvar. Eso tuve que decir a alguien, dice, pero, o sea, es decir, el hombre es pecador, nosotros, ¿qué podemos hacer? Acá nosotros no tenemos ningún otro futuro, porque, o sea, la naturaleza humana no tiene más nada que ofrecer. Yo le digo, te felicito que supiste hasta dónde el pecado llegó. El miedo que tengo es que veo que no sabe del proyecto divino para resolver eso. Sabe mucho del pecado, pero no veo que supiste mucho de Dios para eso. Entonces, sabiendo mucho del pecado y poco del poder de Dios para salvar, tiene un desbalance y tienes razón entonces para sentir que el pecado simplemente no tiene solución. Y es que en el plan de redención, el proyecto es solucionar el problema del pecado. ¿Algún comentario? Si Sí, no hay más, pastor. bien, adelante. En referencia a lo que está diciendo, en la lección de las niñas estamos estudiando también las profecías y cuando el pueblo de Israel se fue a Jerusalén y cómo el profeta Ageo y Zacarías les hablaron y estudiamos. Volvieron a Jerusalén. Volvieron, sí. Y Zacarías tuvo esta visión de Josué, del sacerdote, sumo sacerdote Josué, delante del ángel y cómo Satanás lo está acusando. Y el ángel le dice a quitarle esas vestiduras viles y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestido de ropas de gala. Y entonces, como hemos estado también estudiando esto que usted está diciendo, Prisi me dijo, mira mami, mira que le quitaron las vestiduras viles. No le pusieron las vestiduras de gala encima, arriba de las viles. Primero le quitaron las viles y luego le pusieron las de Jesús. Entonces el Señor ahí
nuevamente nos confirma que quiere quitar el pecado de raíz y entonces reproducirse en nosotros. Pero hay más, disculpe, hay más que eso. ¿Está leyendo allí el versículo? Sí, hay Lea más, más. pero No, quería yo quiero que le me lea un poquitín más, porque ese poquitito que sigue después es urgente para entender esa parte. ¿Qué más? Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y ¿Qué más? pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ¿Y qué más? ángel de Jehová estaba en pie. ¿Y qué más? Y el ángel de Jehová amonestó a Josué. Exacto, exacto. El proyecto no queda completo porque todo eso es Dios haciendo cosas. Hasta allí estamos bien. Y esa es la gracia que están presentando hasta ahora, hasta allí. Tiene que tener parte de verdad. Pero la amonestación es la que ellos no incluyen. Correcto. Así dice. Ahora va a pasar cosas en el individuo. Sí, ¿cómo lo amonestó? Y entonces la amonestación dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Lo que le está diciendo es, perdón, es todo lo que yo estoy haciendo es lo perfecto de Dios, pero te aviso que no sirve. Si tú no llevas a cabo una serie de acciones. Es lo mismo que le pasó a Cristo cuando Cristo sanó al hombre que estaba allí en el estanque. Después que lo sana, ya hubo una obra divina. Cristo ahora le encuentra y le dice, no peques más para que no te pase algo peor. Lo que está diciendo, Dios hace su trabajo, pero ahora tú tienes que agarrar el sartén por el mango, porque sin eso no funciona la obra de Dios. Esa es la parte que el mundo protestante y mucha gente no está incluyendo en el plan de salvación. La parte humana, como Jehová dice, no funciona si tú no te envuelves y haces un plan para que eso tenga resultados. Es que no nos gusta, pastor. No nos gusta, hay que ser sinceros. Por eso necesitamos el poder de Cristo y de su Espíritu en nuestra vida, que nos libere. Rogarle, suplicarle, llorar. Sí. Y bueno, el punto que yo quería hacer con lo de la vestidura es que Cristo no nos pone su vestidura encima, como muchas veces quizá hemos pensado que nos pone su vestidura encima, como cubriendo lo malo y viéndonos nosotros en su justicia, pero nos quedamos con el pecado nuestro porque lo seguimos cometiendo. Esa es de raíz, y entonces pone su vestidura. Disculpe, que es muy importante allí. Es muy importante allí en ese momento esto, perdone. Es que justo ese es el problema que estamos enfrentando hoy en el mundo y el estudio de hoy. Esa parte de Dios operando y no incluyendo al hombre ni compromiso humano. Correcto. Y lo que pasa cuando el compromiso humano entra en acción. Es el problema, que se rechaza la ley diciendo que la gracia a ella, yo no tengo que involucrarme. La ley se quita es para quitarme a mí la parte mía, o sea, para que yo tenga participación, porque creen que obediencia, dicen ellos, es entonces que yo estoy obrando la ley, que yo estoy obrando la salvación. Entonces me dijeron, pues tú eres legalista, hoy tú tienes que hacer algo. Entonces tú no sabías que eso es que ya Cristo quedó invalidado. Si tú tienes que hacer, entonces ya Él no tiene que operar. O sea que ellos no ven la combinación bíblica. ¿Sí se entendió? Sí, pastor, claro que sí, amén. Muy bien. Pues creo que hemos terminado. Gracias por los comentarios, gracias por la participación. Gracias, pastor. Sí, vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Gracias por la participación de los hermanos. Gracias porque podemos entender, porque es ahora vital en este periodo de la historia que tu pueblo reciba y que tu pueblo imparta. Ayúdanos, Señor, porque estamos exactamente en el periodo donde eso tiene que ocurrir. Así que nos ponemos en tus manos, haz tu obra. Pedimos que tu Espíritu pueda terminar sobre nosotros, que pueda ocurrir, Señor. Cuida a tu iglesia, cuida a los hermanos donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos.